Continuamos, La Venganza Será Terrible, cada uno desde su casa y todos en las 7:50. Recuerden que también estamos en contacto en redes como La Venganza Radio, así nos encuentran. Y hay un WhatsApp para los oyentes, para que escriban, que es 6585-5580. Ahí esperamos sus mensajes. Vamos a hablar esta noche de Li Po, nuestro poeta chino preferido, un poeta del Imperio Tang. Nació Li Po allá por el Imperio Tang, fue el que impuso la poesía como materia de la carrera de los honores de la que hablamos el otro día, ¿no es cierto? Estos famosos exámenes para entrar a la administración pública. Bueno, sí. Durante la dinastía Tang era necesario también ser poeta. Li Po nació en el 705 y después de estudiar y saberse de memoria todos los clásicos, partió a las montañas y se fue a vivir con los monjes taoístas. Pero la verdad es que no se entregó con mucha pasión a los preceptos y costumbres que los taoístas recomendaban para alcanzar la vida eterna. Li Po se volvió de la montaña y comenzó a frecuentar todas las tabernas, los bailongos y los festines. En una de aquellas jaranas conoció a una dama y se casó, pero no le fue bien porque la mujer lo abandonó al poco tiempo. Atraído por el renombre de los vinos de Chang'an, la capital de los Tang, Li Po llegó hasta allí. Gobernaba el ministro Ho. El primer ministro, digamos, no el emperador, pero el primer ministro era Ho. Y este ministro, que era amante de la poesía, se convirtió en el mecenas de Li Po. Cuenta la historia que en cierta ocasión una embajada tártara llegó al Palacio Imperial portadora de importantes mensajes que nadie era capaz de descifrar. Trajimos unos mensajes importantes, pero están escritos en una lengua tártara posiblemente, que nadie sabe. Bueno, reinaba por entonces nada menos que el emperador Xuantung, aquel que tuvo por séptima esposa a Yang Guifeng. La muchacha, por cierto hermosa, preparaba un té que le brindaba inspiración poética al emperador. Al beber aquel té, Xuantung escribía perfectos y breves poemas de amor. Pero cuando Yang Guifeng murió, el emperador no escribió más. Bueno, ese era el emperador y a ese le llegaron los mensajes que ningún ministro podía traducir y que además eran mensajes que, según los embajadores, eran cosas de extrema importancia. El emperador se enojó y amenazó con hacer cortar la cabeza de todos los ministros si en el plazo de un día los documentos no eran descifrados. Entonces el ministro Ho fue a buscar a su protegido Li Po, a quien presentó en la corte como uno que hablaba todas las lenguas y conocía todos los libros. Lo encontró en una taberna y lo llevó hasta el Palacio Imperial. Y allí Li Po se encontró con un enemigo. Se trataba de un consejero imperial llamado Yang, que era el jefe de la comisión examinadora de los famosos exámenes imperiales. Parece que Li Po, antes de llegar al palacio por recomendación del ministro Ho para traducir los mensajes tártaros, había sido rechazado en los exámenes literarios, justamente por culpa de este consejero Yang. Esto lo cuenta Rudyard Kipling. Parece que el asunto fue así. Este ministro Ho, que era amigo de Li Po, había alentado a su protegido a presentarse en los exámenes y para asegurar el éxito le escribió una carta de recomendación justamente al consejero Yang, encomiando los méritos de Li Po. Ahora, parece que habitualmente estas cartas iban acompañadas de algún obsequio de alto valor. Pero como Li Po era pobre, el ministro Ho se excusó por no enviar ningún regalo en su carta de recomendación. E incluso le contó al consejero Yang acerca de las condiciones de pobreza del candidato. Pero Yang pensó que Li Po sí le había enviado algo,
pero que ese obsequio se lo había quedado el ministro Ho. Y entonces rechazó al poeta sin siquiera leer su examen, su composición. Bueno, cuando Lipo llegó entonces al Palacio Imperial y lo vio a este que lo había rechazado, quiso llevar adelante una pequeña venganza. Dijo que no podía traducir los documentos en cuestión si el consejero Yang no lo ayudaba a quitarse los zapatos. El emperador, desesperado, ordenó al funcionario descalzar al poeta. Humillado, el consejero Yang cumplió la orden y sin zapatos, Lipo tradujo los documentos sin mayores problemas. Ahora bien, las noticias de aquellos documentos eran graves. Graves, dije. Un rey vecino se había alzado en armas y marchaba contra la capital del imperio. Las guarniciones tártaras del norte pedían instrucciones y refuerzos al emperador. Entonces el emperador le encargó al mismo Lipo que redactara una carta al rey invasor, que tenía que ser tan amenazante que lo disuadiera. Las crónicas dicen que Lipo escribió en tal tono aquel documento que el rey rebelde, aterrorizado, abandonó su aventura y envió en desagravio al emperador un fuerte tributo de oro y plata. Xuantung, el emperador, que quedó maravillado por la genialidad del poeta, repartió aquel obsequio con Lipo y lo invitó a quedarse en el palacio. Buah, con su entrada en la corte, Lipo no modificó ni un poquito sus hábitos. En varias ocasiones tuvo que ser llevado a la cámara imperial, sostenido entre dos eunucos para que no se cayera. Con frecuencia tenían que bañarlo con agua helada para que pudiera componer un poema en algún festín imperial. Otras veces se negaba a acudir al llamado del emperador por encontrarse con algunas prostitutas. Con algunos compañeros de la taberna había formado una sociedad llamada Los Ocho Inmortales de la Copa de Vino. Los Ocho Inmortales es una famosa leyenda, son 8 personajes de la historia china, de los mitos chinos. Pero estos eran los ocho inmortales, pero de la Copa de Vino. La verdad es que Lipo no duró mucho como poeta de la corte china. Pronto llegó la venganza del consejero Yang, el funcionario ofendido. Un día Lipo compuso para la emperatriz Yang Guifeng, la del té, ¿no? La chica esta que le hacía un té al emperador y el emperador escribía fenómeno. Compuso, digo, unos versos de elogio. Al escuchar este poema, el consejero Yang le habló al oído de la emperatriz unas palabras misteriosas. Y al día siguiente, el emperador le entregó al poeta un saco de monedas y la orden de irse de la capital. Parece que el consejero Yang hizo ver en el poema que había recitado Lipo una inexistente alusión a una antigua concubina imperial conocida como golondrina volante, que siglos antes había perdido el favor de su emperador y luego la vida. Bueno, eso molestó muchísimo a la emperatriz, le alcahueteó al emperador y el emperador lo echó. Y Lipo volvió a sus jornadas callejeras. Poco tiempo después, un general tártaro llamado An Lushan invadió el palacio y el emperador tuvo que retirarse. Y Yang Guifeng, la chica del té, murió durante esa invasión. Lipo andaba por los caminos del exilio, completamente borracho. Llevaba un puñal en la manga y una bolsa con libros en la espalda. Después de algunos años, el emperador Xuantung pudo retornar a la capital. En realidad retornó solo para morir, enloquecido de melancolía por el recuerdo tenaz de Yang Guifeng. Lipo cantó en sus poemas desde lejanas provincias la tristeza del emperador. Antes de morir el emperador Xuantung, un general se alzó en armas otra vez contra la capital. Y Lipo se enroló para luchar en contra de Xuantung, en contra del emperador que lo había beneficiado. Pero en una batalla fue hecho prisionero.
y fue condenado a muerte. Ujú. El emperador se enteró entonces, justo antes de morir, que entre sus prisioneros estaba el poeta y le conmutó la pena por un nuevo exilio. En su nuevo destierro, Li Po fue todavía más borracho. Una noche se embarcó solitario en un botecito y salió a navegar. A la madrugada siguiente su cuerpo fue encontrado por un pescador. Según Kipling, engañado por el alcohol, quiso agarrar la luna que se reflejaba sobre el agua y murió ahogado. Oh. Era el año 762 y Li Po tenía 57 años de edad. Un poema de Li Po es este. Con mi jarra de vino entre las flores bebo sin compañía. A la luna la invito como a un amigo y con mi sombra ya somos tres. Mas la luna no bebe y mi sombra solo sabe seguirme. Ahora yo canto y la luna esconde su rostro. Danzo y mi sombra se quiebra y bamborea. Juntos nos divertimos mientras podemos. Después, cuando estoy ebrio, nos vamos por la senda, trío mudo y eterno, hasta que en las nubes volvamos a encontrarnos. Hermoso poema de Li Po. Ilustraremos este último poema con el hermoso vals que se llama Luna de Arrabal y que canta Hugo del Carril.